Gracias, señora vicepresidente. Señoras y señores legisladores, muy buenos días con todos. El pueblo ecuatoriano está indignado, está hastiado. Por tanto, ese reclamo legítimo, por decirlo menos, debe ser procesado por la Asamblea Nacional. Ese es nuestro trabajo el día de hoy. ¿Y por qué se encuentra anonadado? Una corrupción galopante, una corrupción sistémica, una corrupción que va en cadena, no aislada, como algunos actores políticos han querido predeterminar. Esta lacra que carcome a la sociedad, que ha sido practicada por una gavilla de saqueadores de los fondos públicos, tiene que parar, tiene que ser sancionada, tanto legalmente como moralmente. Esto va acompañado, señora vicepresidenta, del virus letal de la impunidad. Sí, leyes son importantes, son instrumentos que deben ser eficaces, pero si no hay el compromiso de todos los actores, justicia incluida, una vez más, esto será letra muerta. Hoy más que nunca se necesitan normativas claras, precisas y concretas. No se diga que es a falta de norma que se ha creado el margen propicio para que sucedan este tipo de cuestiones. Necesitamos una convergencia democrática a favor de la ética y de la honestidad tan anhelada por el pueblo ecuatoriano. Ese compromiso con la cosa pública, esa sí que nos pertenece a todos. Tanto en el primer debate, que comenzó en el mes de enero, terminó en mayo, ya se incorporaron algunos de los presupuestos que fueron abonados y aprobados por el pueblo ecuatoriano en la consulta popular del 4 de febrero, entre los cuales está, obviamente, la muerte civil de estos atracadores, es decir, declararlos proscritos para el servicio civil, que es lo más sagrado que puede haber como una actividad de servicio a la colectividad. Asimismo, eso reforma algunas leyes, Código de la Democracia, Ley Orgánica del Servicio Público. En uno de los aditamentos, porque estos son delitos contra la eficiencia, contra la administración pública que están en el COIP, se hacen precisiones para mejorar y que no estorben y que sirvan de pretexto, como es el tema de la asociación ilícita. Ojo, que no conlleve, bajo ningún concepto, la criminalización de las asociaciones comunes, sino ese afán de ponerse del lado del delito y de conspirar contra el pueblo, llevándose los recursos que son para educación, para salud, para que haya más jueces, policías, profesores, que es la más grande inversión que puede haber en el Estado ecuatoriano. Hay avances que han sido recogidos, tanto de propuestas de diversas bancadas políticas, como la nuestra también, mía en particular, de fortalecer, jamás desmerecer o debilitar el rol de los organismos de control, en este caso el organismo superior, la Contraloría General del Estado, en dos grandes ítems o líneas. Uno, la recuperación de la facultad sustraída, para variar, en agosto del 2010, de la capacidad de emitir informes de ley previo a la celebración de los contratos. Ese sí, la génesis de la corrupción institucionalizada. Eso es correcto. Ya vemos qué fue lo que pasó cuando se deshizo de los controles. Es necesario, es plausible y eso es digno de ser apoyado. Señor vicepresidente, usted también ha presentado en esa línea un proyecto. Ahí es donde se van dando los grandes consensos, las convergencias, superando lo ideológico, reconociendo los errores pasados, pero sabiendo qué es lo que tenemos que hacer hacia futuro. Una segunda gran línea, que ya no exista dilación alguna por parte de la Fiscalía, que no se diga que ante la falta del informe previo en motivos de enriquecimiento ilícito y peculado signifique un óbice para proseguir contra las personas que han defraudado al pueblo ecuatoriano. Queda claro que ese informe solo se da y será requisito fundamental en el momento de la acusación, ya no en el momento de la instrucción fiscal. Se guardan las garantías del debido proceso y es más, el informe requiere y exige que en el caso que no hubiera sido así, un plazo ineludible
de 60 días para que la Contraloría lo emita si llegado el momento de la acusación no existiese. Esas son las herramientas, esos son los instrumentos que se está dando, reitero, señora vicepresidenta, para que ya no exista fiscal alguno, como pasó en tiempos pasados, que le sirva esto de algún pretexto, reitero, para no cumplir con su deber. Jamás que la falta de normas signifique retraso en la consecución de la justicia tan requerida y peticionada por el pueblo ecuatoriano. Se ha hablado mucho de una serie de normativas para luchar contra la corrupción, leyes de extinción del dominio, varias, una presentada por el fiscal general anterior, censurado, destituido por la Asamblea. ¿Quién no puede estar de acuerdo en esas temáticas? Pero ojo, su contenido debe servir de aliado de la ley, no de violación de las leyes y de la Constitución. Hay nuevos proyectos, bienvenidos sean. Reiteramos nuestro compromiso de tramitarlos y de aprobarlos. Por ejemplo, hay leyes de recuperación de capitales. En español, ley para recuperar el botín. Así son términos un poco más precisos. De lo saqueado, ley para recuperar el botín. Me parece muy bien. Recuperar sí, no perdonar a los arrepentidos. Cuidado con el juego de palabras, porque el pueblo ecuatoriano no, ese sí, no nos los va a perdonar, como bien dice la asambleísta Paola Ventimilla. ¿Qué es lo que ha hecho la comisión, señora vicepresidenta? Se ha adelantado ese tratamiento, aprovechando que ya existe esta ley, que es la suma de varios proyectos, el sentido, la oportunidad que tanto nos reclama la ciudadanía, para incorporarlo y tramitarlo. Uno de esos temas es el famoso comiso sin sentencia, porque el comiso con sentencia ya está actualmente en vigencia en el Código Integral Penal. Este comiso sin sentencia, que está en varias legislaciones, en el derecho comparado, que está en la Convención Internacional contra la Corrupción de las Naciones Unidas, que tiene inclusive fallos del Tribunal de los Derechos Humanos Europeo, es consustancial con esta guerra que tenemos que enmarcar contra los vicios y contra quienes se llevan los fondos del pueblo, garantizando, eso sí, que sea en la etapa de juicio, no como querían algunos, que poco más querían confundir las etapas del proceso, o es más, algunos que querían llevarlo por la vía civil y no por la vía penal. Creemos que está bien, creemos que es necesario, creemos que puede convertirse en una vía concreta y eficaz para lo que queremos combatir y lo que queremos erradicar, señora vicepresidenta. ¿Y dónde se aplica esto aquí? Ya lo dijo la presidenta de la comisión, en temas que se van configurando como ausencia reiterada, fuga, donde se ve el ánimo de ni siquiera comparecer para sustanciar o defenderse, sino que hay el ánimo real, obviamente, de no cumplir con la ley y de hacer el yo no fui. Y eso nosotros no lo podemos tolerar. ¿En qué delitos? No son en todas, señora vicepresidenta. Es en lavado de activos, testaferrismo, narcotráfico, entre otros. Y esto es importante. Creo yo que para que esto tenga éxito hay que presionar a la parte privada, como ha sucedido en otros países. Recordemos que estos desfalcos no hubieran sido posibles sin la complicidad de malos empresarios, de apostadores de negocios, de lobistas, esos que no les interesa el país, sino que van donde el político de turno y se asocian para delinquir. Esa es la verdad. Por eso el lavado de activos es importante tenerlo siempre de vista, porque va a constituirse en la mejor herramienta para poder erradicar esto. Señora vicepresidenta, hoy día una vez más tenemos que cumplir un rol fundamental. Ese rol conlleva una amplia voluntad política y obviamente decisión de cambio, sin distinción alguna, peor ideológica, peor partidista. Tenemos que desterrar todo tipo de aparataje, de andamiaje autoritario, concentrador, que sirva de germen justamente para que pueda fecundar lastimosamente este tipo de latrocinios, que no crean que es un accidente lo que ha sucedido, porque se creó deliberadamente el marco propicio para aquello. Por tanto, tenemos que estar vigilantes del efectivo cumplimiento, en ejercicio de nuestro rol fiscalizador de carácter permanente y no ausente como el de algunos, para que con rigor, no defraudar a la ciudadanía,
no amilanarnos bajo ningún concepto, sin caer en el pesimismo y en la inmovilidad, para poder entregar estas herramientas que tanto le hacen falta y que van de la mano, eso sí, de una justicia imparcial, eficaz, que cumpla primero con el pueblo, con la ley y por tanto con la historia. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Gracias, señor asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta